Comenzamos nuestro tema sobre el estudio de los espacios vectoriales. En este tema vamos a abandonar nuestros vectores en Rn, a los que hemos estado acostumbrados hasta ahora, y vamos a dar la definición formal de espacio vectorial. Vamos a ver que es un concepto muy potente que nos va a permitir trabajar en multitud de aplicaciones, tanto de funciones como de polinomios, de series infinitas de puntos, secuencias infinitas de puntos, etcétera. Y es una herramienta que generaliza muchas otras estructuras algebraicas que estarían por debajo de ella. Este es el esquema de lo que vamos a ir siguiendo. Vamos a ir poco a poco sobre cada uno de ellos. El capítulo del libro que vamos a seguir en este caso va a ser el capítulo 4 y los espacios vectoriales pues empezaron a utilizarse primero en 2D, en 2 dimensiones y en 3 dimensiones para describir operaciones geométricas. Pues lo empezó utilizando Descartes, Fermat, son 2 matemáticos franceses. Luego la notación de matrices y vectores pues la unificó Cayley, y a mitad del siglo XIX, a finales del siglo XIX, pues fue el matemático italiano Peano el que primero que dio la definición que conocemos ahora de espacio vectorial, y a principios del siglo XX Lebesgue utilizó los espacios vectoriales para describir los espacios de funciones como espacios vectoriales, y esto abrió un campo inmenso de aplicaciones nuevas para los espacios vectoriales. De hecho, es difícil pensar una herramienta matemática que tenga más aplicaciones que los espacios vectoriales. En ingeniería, todo o casi todo se puede hacer gracias a que operamos dentro de espacios vectoriales. Con ello, pues sumamos fuerzas. En física realizamos el control de dispositivos, se analizan y se modelan sistemas complejos, se elimina ruido en imágenes. Los espacios vectoriales están debajo de todas las operaciones que hacemos en todas estas aplicaciones. De hecho, es una estructura, como vemos en este diagrama, que generalizan muchas otras estructuras. Por ejemplo, una álgebra sobre un cuerpo, una K-álgebra, ¿no? Lo que se llama una K-álgebra, una matriz, pues una matriz está generalizada por un espacio vectorial. Tenemos los números complejos, lo que se llaman números hipercomplejos. Bueno, pues todo esto está englobado son casos particulares de espacios vectoriales a los que se le quitan algunas propiedades. Vamos a definir un espacio vectorial, todo lo que hizo Peano. Bueno, pues un espacio vectorial es un conjunto no vacío, y esto es muy importante, debe ser no vacío, de objetos a los que llamamos vectores, en los que definimos 2 operaciones: la suma entre vectores y la multiplicación por un escalar, que es cualquier elemento de un cuerpo. Y un cuerpo, lo veremos en el último tema, que es un cuerpo, pero vamos, para quedarnos ahora con una idea, es el conjunto de números reales. Por ejemplo, es un cuerpo. De forma que para cualquier tripleta de vectores y para cualquier pareja de escalares se cumplen las siguientes 10 propiedades. Se tiene que cumplir que la suma de vectores es una operación cerrada, es decir, que si yo sumo 2 vectores, el elemento que me da es otro vector. Que la suma de vectores es conmutativa, me da igual sumar u más v que v más u. Que es asociativa. Que existe un elemento neutro, es decir, existe un vector al que vamos a llamar el vector 0, de forma que u más 0 es u. También que existe para cada elemento u, existe un elemento w al que llamaremos el elemento opuesto, de forma que u más w nos da el 0, el elemento neutro de la suma. Normalmente, en vez de w y llamarlo ese elemento neutro, normalmente se escribe el elemento neutro como menos u y decimos que u menos u es 0. También el producto de un escalar por un vector debe ser una operación cerrada en v. Nos debe dar un vector, c por v nos tiene que dar otro vector.
tiene que ser distributiva con respecto a la multiplicación por escalares, por lo tanto c por u más v es c por u más c por v. Tiene que ser distributiva con respecto a la suma de los escalares, c más d por u, pues tiene que ser c por u más d por u. Tiene que ser asociativa con respecto al producto de escalares, pues cojo un vector, lo escalo por d, luego lo escalo por c, debe ser lo mismo que multiplicar primero c y d y luego escalar el vector. Y la multiplicación por un escalar también debe tener un elemento neutro al que vamos a llamar el 1, de forma que 1 por u va a ser u. Bueno, pues cualquier espacio vectorial, cualquier conjunto que cumpla estas 10 propiedades se llama un espacio vectorial. De hecho, son estas operaciones estamos acostumbrados a hacerlas normalmente. Sin embargo, no somos conscientes de que podemos hacerlas gracias a que estamos operando con elementos de un espacio vectorial. Derivadas de estas 10 propiedades que forman parte de la definición, si no se cumplen esas 10 propiedades no es un espacio vectorial, pues se derivan otras 3 propiedades que tenéis aquí. Pues el elemento neutro de la suma de escalares por u, pues es el elemento neutro de la suma de vectores. Si yo cojo el elemento neutro de la suma de vectores y lo escalo, me quedo en el mismo sitio. Obtengo de nuevo el elemento neutro de la suma de vectores. Y luego el opuesto de un vector con respecto a la suma de vectores se puede obtener también como ese vector multiplicado por menos 1. Y menos 1 es el elemento opuesto del elemento neutro de la multiplicación entre escalares. Un ejemplo, pues el que más estamos acostumbrados es Rn. Rn es siempre un espacio vectorial y estamos más que acostumbrados a trabajar con Rn. Decimos que Rn es un espacio vectorial de dimensión finita y veremos más adelante cómo se define la dimensión. Pero básicamente, pues si Rn sabemos que es una colección de n números y n es un número finito de números. También, si en vez de ser el cuerpo sobre el que trabajo son los reales, en vez de ser los reales son los números complejos, pues también Cn también es un espacio vectorial. Son todos aquellos vectores de n componentes en los que cada componente es un número complejo. Otro ejemplo de espacio vectorial al que también estamos acostumbrados pero no somos tan conscientes, pues los campos de fuerza, por ejemplo, en física. En física se considera el conjunto V como el conjunto de todas aquellas flechas, y flechas es un segmento dirigido en 3D, de forma que dos flechas son iguales si tienen la misma longitud y la misma dirección. Ahora definimos la suma entre flechas y la multiplicación de un escalar por una flecha. La suma entre flechas, pues se suma la flecha U con la flecha V, nos da U más V. Esto es igual que la suma de vectores en Rn, a la que estamos acostumbrados. Y el escalar, pues por ejemplo, esta V, pues lo puedo multiplicar por 3, obtenga esta, puedo multiplicar por menos 1, obtengo este otro. Y fijaos como no tienen todos el mismo origen. Cuando hablábamos de Rn, todos los vectores en Rn parten del origen del 0, 0, 0. En este campo de fuerza, que es un campo vectorial, es un espacio vectorial, no necesitan tener el mismo origen. No todos parten del 0 del espacio vectorial. No todos tienen por qué partir del punto 0. ¿Veis? El origen aquí es diferente del origen este. Bueno, pues estos campos de fuerza me sirven, por ejemplo, para definir. Tengo que comprobar algunas propiedades para que sea campo vectorial, para que sea espacio vectorial. Tiene que ser que U más V sea lo mismo que V más U. U más V, pues si esta es U y esta es V, fijaos como no tienen el mismo origen, pues U más V estaría aquí. V más U, pues si esta es V y ahora le sumo U, estaría en este otro punto. ¿Por qué estos dos vectores son iguales? Pues porque tienen la misma dirección, tienen la misma longitud y tienen el mismo sentido. Luego, en ese espacio vectorial que hemos definido de flechas, son dos flechas iguales.
tenemos que comprobar, por ejemplo, también que la suma es asociativa. Vale, pues al final esto es lo que me está diciendo, que para llegar de este punto a este punto me da igual hacer u más v y luego más w que hacer v más w, que estaría en este punto, y luego sumarle u, con lo cual estaría el mismo punto. Para llegar de un punto al otro, pues puedo ir por cualquiera de los caminos. Estos campos de fuerza se definen para cada punto, tienen una flecha definida para cada punto en el espacio tridimensional, y lo que nos indican es la fuerza que se está aplicando en ese punto. Por ejemplo, por el típico campo creado por una carga positiva, pues sería este campo radial. Estos se llaman campos de fuerza conservativos, en el que el trabajo necesario para llegar de este punto a este otro punto pues es independiente de la trayectoria que sigamos. Da igual que vayamos por la línea recta, que vayamos por esta otra curva roja, que por la curva verde. La cantidad de trabajo que vamos a necesitar para ir de este punto a este otro va a ser exactamente la misma. Veis que se parecen a los espacios vectoriales de Rn en los que estamos acostumbrados a trabajar, pero no son exactamente iguales. Otro espacio vectorial muy utilizado en ingeniería, sobre todo en la ingeniería que vosotros vais a hacer, es las secuencias infinitas. Imaginaos un vector en el que en vez de tener 3 componentes o 10 componentes, pues lo que tenemos son infinitas componentes que van desde menos infinito hasta infinito. Eso es nuestro vector u, y ahora tengo que definir la suma entre vectores y la multiplicación por un escalar. La suma entre vectores, pues si yo tengo dos vectores de esta forma con infinitas componentes, lo que tengo que hacer es sumar componente a componente. Pues u sub 0 con v0, u sub 1 con v1, u sub 2 con v2, y lo mismo por el lado negativo. Para multiplicar por un vector por un escalar, pues lo que tengo que hacer es multiplicar cada uno de sus componentes por un escalar. De hecho, estos son el equivalente en dimensión infinita de las operaciones que hemos venido haciendo con vectores en Rn de forma habitual. Bueno, pues con estas secuencias de infinitas de números, lo que tenemos es un espacio vectorial que nos va a permitir trabajar con señales. Estas señales son señales que van desde menos infinito hasta infinito, en el que para cada muestra pues lo que tengo es un valor, y estas muestras, estas señales, lo que me están representando es una versión discreta de una variación con el tiempo continua, por ejemplo, pues de el potencial medido en una determinada sonda, por ejemplo. Entonces, ese potencial continuo lo discretizo y automáticamente lo que tengo es un espacio vectorial parecido al que estamos acostumbrados, al Rn, solo que ahora la n se va a infinito. De hecho, este conjunto de funciones también es otro espacio vectorial. Podría trabajar tanto aquí como aquí. De hecho, se trabaja. Los polinomios de grado n, por ejemplo, un vector de este conjunto sería pues un polinomio cualquiera de grado n en el que vamos a tener n más un coeficiente. Bueno, pues estos polinomios también son miembros de un espacio vectorial, que es el espacio P sub n. Y ahora lo que tengo que definir, de nuevo, pues la suma entre dos vectores, la suma entre dos polinomios, como la voy a hacer, y la multiplicación de un polinomio por un escalar. Y se hacen pues de la forma habitual. Pues se van sumando los coeficientes, u sub 0 más v0, u sub 1 más v1, u sub 2 más v2, y el caso de la multiplicación por un escalar, pues multiplico cada uno de los coeficientes por el escalar c. Y aquí tenéis, por ejemplo, pues una base ortogonal de polinomios que se utiliza mucho también en ingeniería, que se llaman los polinomios de Legendre. Pero es más, puedo definir no solamente para el polinomio, sino para cualquier función que tenga un valor real dentro de un determinado dominio. Pues todas aquellas funciones que van de tal segmento a los reales, o que van de los reales en los reales. Y lo que tengo que definir es cómo sumo dos vectores, cómo sumo dos funciones. Pues la suma de dos funciones es cada una de estas funciones en el punto x tendrán algún valor. Pues lo que estoy haciendo es definir la suma de funciones como la suma de esos dos valores. Estos dos valores son dos escalares en los números reales,
luego la suma en el punto X es la suma de esos dos valores de forma como si fueran escalares. Multiplicar un vector por un escalar es en cada punto evaluar cuánto vale esa función y multiplicarla por ese escalar c. Por lo tanto, ahora ya tengo definida la suma entre funciones y el escalado de funciones, y de nuevo vuelvo a tener un espacio vectorial. Por ejemplo, un par de ejemplos de funciones que pertenecerían a las funciones de R en R. Bueno, pues sería 3 más x es una función, seno de x es otra función. Estas dos funciones son vectores dentro del espacio vectorial de las funciones que van de R en R. De hecho, hay funciones pues más atractivas, por ejemplo los polinomios de Zernike, son funciones que se definen, antes hemos dicho que era de cualquier dominio, ese dominio podría ser un disco. De hecho, aquí tenemos el disco unidad, y los polinomios de Zernike son unos polinomios que se definen únicamente dentro de este disco y que van de este disco hacia R. Estos polinomios, por ejemplo, el polinomio de Zernike, se utilizan muchísimo en óptica y en todas las aplicaciones de procesado de imágenes, por ejemplo. Bueno, ¿qué es un subespacio vectorial? A veces no necesitamos trabajar con todo el espacio vectorial completo, sino que nos basta con concentrarnos en una pequeña parte de ese espacio vectorial. Bueno, pues decimos que un conjunto H incluido en V es un espacio, un subespacio vectorial de V. V tiene que ser espacio vectorial, obviamente. Pues H es subespacio vectorial si solo si el 0, que era el elemento neutro de la suma, pertenece a H. Si para cada pareja de vectores de H, la suma de esos dos vectores sigue estando en H, es decir, H sigue siendo cerrada con respecto a la suma y H sigue siendo cerrada con respecto a la multiplicación por un escalar. Si yo escalo un vector de H, tengo que seguir teniendo un vector de H. Un caso extremo es, por ejemplo, el 0. El 0, el subconjunto formado por únicamente el vector 0, es un subespacio vectorial, cumple estas tres condiciones. El subespacio, consideremos el espacio vectorial de todos los polinomios. Bueno, y el espacio vectorial de todas las funciones reales, es decir, que tienen un argumento real y tienen un valor real. Bueno, pues el conjunto de todos los polinomios es un subconjunto de el espacio de las funciones continuas, de las funciones reales. Bueno, pues ese subconjunto ya hemos visto que esto es un espacio vectorial y este es un subespacio vectorial de este espacio vectorial más grande. R2 no es subespacio de R3 porque R2 no está incluido en R3. Por ejemplo, el vector 1, 2 pertenece a R2 pero no pertenece a R3, por lo tanto este vector, este conjunto, no puede estar incluido en R3. Quizá lo que sí que está incluido y que estemos pensando todos es que un vector de la forma x1, x2, 0, que sí que pertenece a R3, todos los vectores de esta forma, que los voy a definir como este conjunto, son R2 por 0, es el producto cartesiano de R2 por 0, lo ponemos de esta forma, ese sí que es un subespacio vectorial de R3, porque todos los vectores de H son vectores de R3 y cumple además las propiedades que necesita para ser un subespacio vectorial. Ahora, a nadie se le escapa que este subespacio vectorial se parece mucho a R2. No es R2 porque tiene una componente extra, pero es que esa componente extra siempre es 0, por lo cual se parece mucho a R2. De hecho, ese parecido, en términos matemáticos, se llama se dice que son isomorfos. Este conjunto H es isomorfo a R2. Y eso significa que existe un isomorfismo que me lleva puntos de uno al otro. Veremos más adelante en otro tema qué es esto de un isomorfismo. Cualquier plano en 3 dimensiones que pase por el origen es un subespacio de R3. Cualquier plano en 3 dimensiones que no pase por el origen no es un subespacio de R3, y el motivo es que el 0, por ejemplo, no pertenece al plano.
Vamos a demostrar el siguiente teorema. Si H es un subespacio vectorial, entonces H es un espacio vectorial en sí mismo. Es decir, cumple todas las propiedades de ser espacio vectorial. Lo que pasa es que es un espacio vectorial más pequeño que el espacio más grande del que es subespacio. Por ejemplo, decíamos que para ser espacio vectorial necesita cumplir 10 propiedades. Bueno, pues vamos a ver que la propiedad A de ser subespacio demuestra o implica que si esta es cierta, la propiedad 4 para ser espacio vectorial también es cierta. A ver, la propiedad A de los subespacios vectoriales nos dice que el 0 pertenece a H. La propiedad 4 de los espacios vectoriales nos dice que existe un elemento neutro de la suma tal que U más 0 es igual a U. Claro, H es subespacio de V, luego ese elemento neutro ya existe. Y ahora lo que necesitamos es que ese elemento neutro esté dentro de H. Pero claro, por A está dentro de H. El punto B de los subespacios vectoriales implica el punto 1 de los espacios vectoriales. Punto 1 de los espacios vectoriales nos decía que U más V tenía que ser cerrado en V. Y el punto B nos dice que U más V tiene que ser cerrado en H. Luego, si se cumple B, evidentemente se está cumpliendo 1. Es la misma condición B y 1, sustituyendo la V por la H. Ahora, dado que H es un subconjunto de V, y gracias a B, de hecho, gracias a que la suma de vectores es cerrada dentro de H, pues inmediatamente podríamos demostrar las propiedades 2, 3, 7, 8, 9 y 10 de los espacios vectoriales. La propiedad C, que era que el escalado de vectores también era cerrado en H, bueno, pues la propiedad C y la 6 son idénticas, en la que V la H pasa a tomar el papel de V. Nos falta únicamente ya demostrar la propiedad 5 de los espacios vectoriales, en la que decíamos que el elemento opuesto también pertenecía al espacio vectorial. Bueno, pues el elemento opuesto decíamos que era el menos U, o para cada... Aquí hay una rata, si es U, este debería ser también U. Luego, el elemento opuesto que habíamos llamado W, que era menos 1 por U, pero claro, si yo puedo poner menos 1 por U por la propiedad C, que lo que me dice es que el H es cerrado con respecto a la multiplicación por un escalar, y menos 1 es un escalar, por lo tanto W también va a pertenecer a H. Por lo tanto, tendríamos demostrado ahora ya las 10 propiedades de los espacios vectoriales, con lo que si se cumplen las propiedades A, B y C de los subespacios vectoriales, se cumplen las 10 propiedades de los espacios vectoriales. Es decir, que todo subespacio vectorial es a su vez espacio vectorial. Estudiemos ahora cuáles las implicaciones de esta definición de subespacio vectorial aplicado al subespacio generado por un conjunto de vectores. Este concepto lo hemos ido utilizando a lo largo de todo el curso, pero no lo habíamos definido formalmente. Bueno, vamos a ver un ejemplo y luego lo generalizaremos. Supongamos que tenemos dos vectores en un espacio vectorial V y que generamos que llamamos H al subespacio generado o al conjunto de vectores generado por los vectores V1 y V2. Y lo que queremos demostrar es que este conjunto de vectores efectivamente es un subespacio. Ya sabemos que sí, porque todo el curso lo hemos llamado el subespacio generado, pero bueno, vamos a demostrar que efectivamente esto cumple las propiedades de ser subespacio vectorial. Cualquier vector de este conjunto H yo lo puedo poner como una combinación lineal de los vectores V1 y V2 para los pesos de esa combinación que yo quiera. Cuidado que los pesos ahora ya no pertenecen a los reales, tienen que pertenecer al cuerpo sobre el que se define el espacio vectorial V. Primero tengo que demostrar que el 0 pertenece a este conjunto. Pues sí, simplemente hago lambda 1 igual a lambda 2 igual a 0 y ya tengo el vector 0.
Ahora tengo que demostrar que U más V es, o sea, que H es cerrado con respecto a la suma de vectores. Es decir, que U más V también pertenecen a H. Bueno, supongamos que tenemos dos vectores que pertenecen a H. Si estos dos vectores pertenecen a H, es porque existe una combinación lineal de los vectores V1 y V2, tales que U es esa combinación lineal de V1 y V2 y V es esta otra combinación lineal de V1 y V2. Si yo ahora calculo la suma, lo que tengo es la suma de estos dos vectores, y reorganizando los términos, al final lo que me queda es que V1 está multiplicado por un escalar, V2 está multiplicado por otro escalar. Por lo tanto, tienen esta misma forma. Es V1 por un escalar, V2 por otro escalar. Escalares diferentes a los que tenía anteriormente, pero siguen siendo escalares. Por lo tanto, la suma de estos dos vectores también pertenecen al conjunto H. Por último, me falta demostrar que el escalado de un vector que pertenezca a H también pertenece a H. Supongamos que U pertenece a H, entonces lo puedo poner como una combinación lineal de los vectores V1 y V2. Si calculo una versión escalada de ese vector U, pues lo que tengo es C por ese vector, y reorganizando los términos vuelvo a tener que C por U es una combinación lineal, ahora con otros pesos, de los vectores V1 y V2. Por lo tanto, este vector C por U también pertenece a H. Esto que hemos visto con un ejemplo lo podemos generalizar a cualquier conjunto de vectores. Supongamos que tenemos P vectores en un espacio vectorial. Bueno, pues el subconjunto generado por todos estos vectores, es decir, todos aquellos vectores del espacio V que yo puedo poner como una combinación lineal de los vectores V1 hasta Vp, ese conjunto es un subespacio vectorial de V, y la demostración de este teorema pues sería análoga al ejemplo anterior, solo que en vez de con dos vectores pues lo haríamos con P. Veamos un ejemplo. Supongamos que yo defino el conjunto H como todos aquellos vectores en R4 que tienen esta forma, y me pregunto, ¿es un subespacio vectorial? Bueno, pues me cojo un vector cualquiera genérico que pertenezca al conjunto H y lo expreso de esta forma. Al expresarlo de esta forma nos damos cuenta que este vector U pertenece al subespacio generado por este elemento, por este vector y por este otro vector. Por lo tanto, H, que yo he dado con esta expresión, también lo podría haber escrito como el subespacio generado por este vector y por este otro. Como es el subespacio generado por dos vectores, por el teorema anterior, pues diríamos que efectivamente H es un subespacio vectorial de R4. Aquí tenemos unos pocos de ejercicios para realizar en clase juntos. Con esto terminamos esta sesión, y en la sesión siguiente pues analizaremos el espacio nulo y el espacio columna de una matriz.